Mi nombre es Gabriel Silva y les voy a hablar sobre los tipos de texto, pero antes voy a hablar qué es el texto. El texto es una expresión de palabras en donde podemos entender qué son y qué significan. También podemos hacerlo en forma oral o escrita de manera textual. También podemos encontrar qué son los textos y qué significan y sus tipos. Por ejemplo, cuando leemos un periódico aparecen textos de una información relacionada a la política o a la economía o a la ecología. También podemos encontrar un texto informativo de manera internacional con referencia a la cultura o a los deportes, a la salud o al cine. Por ejemplo, también podemos encontrar un texto podemos encontrar un texto crítico que también podemos resumir que es una película o una serie o un libro o una novela. También podemos decir que ahora les voy a hablar sobre los tipos de textos. El primero de ellos es el texto narrativo, que son una sucesión de acontecimientos y acciones que pasan. Por ejemplo, podemos encontrar los personajes que son personajes principales, que es el héroe de la historia, los secundarios que ayudan al principal y el antagónico que le hace la vida imposible al héroe de la historia. Ahora vamos a ver las narraciones literarias. ¿Qué son las narraciones literarias? Son lo que pasan en la ficción o en la vida real, por ejemplo, en los libros, en la novela, por ejemplo, Los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, los cuentos como el Blancanieves de los hermanos Grimm o las Cenicientas de Charles Perrault, los mitos, por ejemplo, los mitos de los dioses griegos, egipcios o nórdicos, y la fábula como las fábulas de Esopo o Félix García Samaniego o también de Charles Bellamy y las leyendas, como por ejemplo las leyendas de los llanos venezolanos como la Sayona, el Silbón, el Florentino del Diablo, entre otros, y también las leyendas de los indígenas. Las narraciones no literarias son lo que pasan de la vida real, como por ejemplo alguna noticia que pasa en acontecimientos mundial como las guerras, las epidemias o las pandemias, los eventos deportivos o los eventos de cine, música y teatro. Y también las biografías, que son los relatos de algún personaje sobre su vida, por ejemplo, la biografía de Simón Bolívar, Francisco de Miranda, Simón Rodríguez, Andrés Bello, entre otros personajes. Ahora le voy a ver el texto descriptivo. Son aquellos que pasan a definir los rasgos que hay por ejemplo, una información sobre un retrato o un paisaje o una tipografía, una caricatura, por ejemplo. Ahí les presento la descripción del retrato de Vicente Van Gogh o que está el descriptivo de la Guernica de Pablo Picasso o descripción del paisaje del impresionismo de Claude Monet. Aquí están sus tipos: diferencia objetivo, técnica y descripción subjetiva o literaria. La descripción objetiva técnica es una descripción en donde podemos resaltar la descripción de algunas obras literarias o artísticas. Por ejemplo, aquí tenemos la descripción de la última cena de Leonardo da Vinci, que fue pintada en el año 1450 y que se encuentra en la Capilla Sixtina del Vaticano. Descripción subjetiva literaria son una descripción de cualquier libro o novela o una caricatura. Por ejemplo, ahí podemos presenciar la primera caricatura de Mickey Mouse dibujada en un cómic por Walt Disney en 1930 o 1931. Ahora voy a ver el texto expositivo. Es aquel texto que ofrece informar a una persona de lo que pasa o de lo que se siente ahora mismo. Por los textos expositivos divulgativos. Los conjuntos de los textos expositivos son la introducción, es lo que se empieza para decir algo. La introducción es lo que se introduce un tema, la conversación o una conclusión. En realidad es el que termina una exposición de forma oral.
Ahora sus tipos: el texto dispositivo divulgativo y el texto expositivo especializado. Los textos expositivos divulgativos es una información que presenta alguna persona que habla en público. Por ejemplo, una persona habla un informe oral sobre la batalla de Carabobo, y el que explica también un informe oral sobre la batalla de Ayacucho. Los textos expositivos especializados es lo que se especializa en lo que la persona que está exponiendo dice en sus propias palabras que es una exposición o un tipo de exposiciones que es un girasol. Un girasol es una flor que florece en un campo de girasoles, en lo que tiene de su semilla el aceite de girasol. Y ahora le voy a hablar sobre el texto argumentativo. Este texto tiene como objetivo dar sustento a los textos formalizados. Aquí está el texto científico, por ejemplo. Este texto científico que aparece en un libro que algún científico lo hizo. Por ejemplo, científicos como Charles Pasteur, Gasito Convit o Marie Curie, tiene algún texto argumentativo sobre los elementos químicos del radio. Ahora los textos legales. Los textos legales son lo que aparecen cuando los abogados presentan su testigo de alguna persona que hizo o lo que hizo legal o ilegal. También están los textos informativos, en donde podemos presenciar alguna información que aparece en los periódicos o en las noticias de la televisión, para así decir cualquier tema o acontecimiento que está pasando en el mundo. Ahora eso es todo. Ya dije sobre los tipos de exposición. Mi nombre es Gabriel Silva. Feliz día.